Los tres mosqueteros. Alejandro Dumas. Capítulo 25. Porthos. En vez de volver directamente a su casa, Artagnan echó pie a tierra a la puerta de la de Treville y subió rápidamente la escalera. Iba resuelto a contarle todo lo que acababa de suceder. Sin duda él le daría buenos consejos en aquella situación, pues como Treville veía casi a diario a la reina, podía tal vez sacar de su majestad algunas noticias acerca de la pobre mujer a quien tal vez se le hacía pagar cara su abnegación a la reina. Treville oyó el relato del joven con una gravedad que probaba que en todo aquello veía algo más que una intriga de amor. Cuando Artagnan hubo concluido, le dijo: Toda esta historia huele a su eminencia una legua. ¿Pero qué hacer?, dijo Artagnan. Nada ahora, absolutamente nada más que partir de París, como le he dicho, lo más pronto posible. Yo veré a la reina, le contaré los detalles de la desaparición de esa desgraciada mujer que ella ignora sin duda. Estos detalles la guiarán. Por su parte, a su vuelta, tal vez tenga alguna buena noticia que darle. Confíe en mí. Artagnan no ignoraba que aunque Gascón, el señor de Treville, no tenía la costumbre de ofrecer, y que cuando por casualidad ofrecía, cumplía más de lo que había ofrecido. Saludó pues lleno de agradecimiento por lo pasado y lo porvenir, y el digno capitán, que por su parte experimentaba un vivo interés por aquel joven tan valiente, le estrechó afectuosamente la mano deseándole buen viaje. Decidido a poner en ejecución los consejos de Treville, Artagnan se encaminó a la calle de Fossoyeurs a fin de arreglar su maleta. Al aproximarse al número 11, vio a Bonacieux en traje de casa y a la puerta de la calle. Todo lo que había dicho la víspera el prudente Planchet sobre el carácter perverso de su casero se presentó entonces en la imaginación de Artagnan, que le miró con más atención que otras veces. En efecto, aparte de la palidez verdosa y enfermiza que indica filtración de la bilis en la sangre y que además podría no ser incidental, Artagnan notó algo de sarcásticamente pérfido en las habituales arrugas de su rostro. Un bribón no se ríe del mismo modo que un hombre honrado. Un hipócrita no derrama las mismas lágrimas que un hombre de buena fe. Toda falsedad es una máscara, y por bien hecha que esté una máscara, siempre se llega con un poco de atención a descubrir el semblante que oculta. Pareció pues a Artagnan que Bonacieux llevaba una máscara y que ésta era de las más desagradables. Movido por su aversión contra aquel hombre, iba a pasar delante de él sin hablarle, cuando, como había sucedido el día anterior, él mismo le interpeló. Hola, joven, parece que tenemos noches de francachela. Las 7 de la mañana, diablo. Me parece que trastorna las costumbres generales y vuelve a casa a la hora en que todos salen. Nadie dirá de usted lo propio, señor Bonacieux, dijo el joven. Es el modelo de las gentes arregladas. Es verdad que cuando se tiene una mujer joven y linda no hay necesidad de correr tras la felicidad. Ella misma le sale al encuentro, ¿no es verdad, señor Bonacieux? Bonacieux se puso pálido como la muerte y trató de sonreír. Veo que es hombre chancero, dijo. ¿Pero dónde diablos ha estado esta noche, amiguito? Parece que no estaban transitables los atajos. Artagnan bajó los ojos hacia sus botas cubiertas de barro, pero al hacer este movimiento su mirada se fijó también en los zapatos y las medias de su casero. Parecía que los habían metido en el mismo lodazal. Unas y otros estaban llenos de manchas semejantes. Entonces cruzó por la mente de Artagnan una idea súbita. Aquel hombrecillo regordete y canoso, aquella especie de lacayo vestido con traje oscuro, tratado sin consideración por los hombres armados que componían la escolta, era el mismo Bonacieux. El esposo había presidido el rapto de su mujer. Artagnan sintió grandes deseos de saltar sobre el exmercero y estrangularlo,
pero como ya hemos dicho muchas veces, era muy prudente y se contuvo. No obstante, el cambio que se había operado en su rostro fue tan visible que Bonacieux, espantado, retrocedió un paso, pero como justamente se hallaba delante de la hoja de la puerta que estaba cerrada, el obstáculo material le obligó a continuar en el mismo sitio. «Hola, veo que se burla, señor mío», dijo Artagnan. «Me parece que si mis botas tienen necesidad de un poco de esponja, sus zapatos y medias también necesitan cepillo. ¿Ha también corrido aventuras, señor Bonacieux? Diantre, esto no sería perdonable en un hombre de su edad que tiene además una esposa tan linda como la suya». «Oh, señor mío, no», exclamó Bonacieux. «Pero ayer estuve en Saint-Mandé para tomar informes de una criada que necesito, y como los caminos están malos, cogí todo este fango que aún no he tenido tiempo de quitar». El sitio que designaba Bonacieux fue una nueva prueba en apoyo de las sospechas de Artagnan. Bonacieux había dicho Saint-Mandé precisamente porque Saint-Mandé está al lado opuesto de Saint-Cloud. Esta posibilidad fue para el joven algún consuelo. Si Bonacieux sabía dónde estaba su mujer, se podría en cualquier caso, poniendo medios extremos, obligar al exmercero a abrir la boca y dejar escapar su secreto. Solo se trataba de cambiar la probabilidad en certidumbre. «Dispense, mi querido Bonacieux, si lo trato con franqueza», dijo Artagnan, «pero nada altera tanto como no dormir. Tengo una sed rabiosa. Permítame tomar un vaso de agua en su casa. Esto no se le niega a un vecino». Y sin esperar la venia, Artagnan entró vivamente en la habitación y echó una rápida ojeada en la cama. Esta no estaba deshecha. Bonacieux no se había acostado. Luego no hacía más que 1 o 2 horas que había regresado a su casa, lo que probaba que había acompañado a su mujer hasta el sitio donde la habían llevado, o por lo menos hasta la primera parada. «Gracias, señor Bonacieux», dijo Artagnan bebiendo el agua. «Esto era cuanto deseaba de usted. Ahora voy a mi habitación para que Planchet me limpie las botas, y si quiere cuando concluya lo enviaré a limpiarle los zapatos». Y dejó al exmercero admirado de aquella despedida y preguntándose si era tal vez víctima de alguna burla. En el descanso de la escalera, Artagnan encontró a Planchet. «¡Oh, señor!», exclamó el lacayo al ver a su amo. «Ya estamos enredados en otra. ¡Cuánto deseaba que llegara!». «¿Qué hay?», preguntó Artagnan. «Apuesto cualquier cosa a que no adivina la visita que ha tenido en su ausencia». «¿Quién ha venido?». «El señor de Cavois». «¿El señor de Cavois?». «En persona». «¿El capitán de los guardias de su eminencia?». «Sí, señor». «¿Venía a prenderme?». «Lo he sospechado a pesar de su aire amistoso». «¿Tenía aire amistoso?». «Era todo miel, señor». «¿Sí?». «Venía, según dijo, de parte de su eminencia, que lo quiere mucho, a rogarle que vaya al Palace Royal». «¿Y qué le has contestado?». «Que no era posible porque estaba fuera de la casa como podía verlo». «¿Qué ha dicho entonces?». «Que no deje de pasar por su casa en el día de hoy», luego añadiendo en voz baja: «Di a tu amo que el cardenal está muy bien dispuesto en su favor y que su fortuna depende de esta entrevista». «El lazo es demasiado torpe para ser de su eminencia», repuso sonriendo el joven. «Por eso le he dicho que sentiría mucho a su vuelta no haber podido complacerle». «¿A dónde ha ido?», me preguntó el señor de Cavois. «A Troyes en la Champagne», le he respondido. «¿Cuándo partió?». «Ayer en la tarde». «Amigo Planchet», dijo Artagnan, «eres un hombre verdaderamente sin par. Ya comprenderá, señor, que he pensado que siempre habría tiempo, si deseaba ver al señor de Cavois, de desmentirle diciendo que no había partido. En ese caso yo seré quien haya partido, y como no soy caballero puedo mentir». «Calma, Planchet, conservarás tu reputación de hombre verídico.
Dentro de un cuarto de hora partimos. Es el consejo que iba a dar al señor. ¿Y a dónde vamos si puedo preguntarle? Del lado opuesto al que tú has dicho. Di, ¿no tienes ganas de saber de Grimaud, Mosquetón y Bacín como yo lo tengo de ver a Athos, Porthos y Aramis? Sí, señor, y partiré cuando quiera con mucho gusto. Creo que los aires de provincia han de ser en estos momentos más saludables para nosotros que los de París. Así pues, prepara nuestro equipaje y marchemos. Yo me voy delante con las manos en los bolsillos para que nadie sospeche. Tú me buscarás en el cuartel de guardias. A propósito, Planchet, creo que tenías razón respecto al casero. Es un canalla. Ah, cuando yo digo una cosa, yo soy fisonomista. Artagnan bajó el primero como había dicho. Después, para no tener nada que reprocharse, fue por última vez a casa de sus amigos. No se había recibido ninguna noticia de ellos. Una carta de letra menuda y en papel muy perfumado se había recibido para Aramis. Artagnan la recogió. 10 minutos después, Planchet se le reunió en las caballerizas del cuartel de guardias. Para que no se perdiera tiempo, el propio Artagnan había ensillado su caballo. «Perfectamente», dijo a Planchet viéndole presentarse con la maleta y el tabardo. «Ahora ensilla los otros 3 caballos y marchemos». «Señor, ¿cree que iremos más aprisa llevando cada uno 2 caballos?» «No, señor burlón», respondió Artagnan, «pero con nuestros 4 caballos podemos traer a mis 3 amigos si los encontramos vivos». «Dios lo quiera», respondió Planchet. «Amén», dijo Artagnan montando a caballo, y los 2 salieron del cuartel de guardias separándose cada uno por un lado de la calle porque habían convenido que irían a reunirse en Saint-Denis saliendo de París, el uno por la barrera de la Villette y el otro por la de Montmartre. Maniobra estratégica que ejecutada puntualmente tuvo el más feliz resultado. Artagnan y Planchet entraron pues juntos en Pierrefitte. Planchet, fuerza es decirlo, era más valeroso de día que de noche. No obstante, su natural prudencia no le abandonaba nunca. No había olvidado ninguno de los incidentes de su primer viaje y tomaba por enemigos a cuantos se encontraba por el camino. De esto resultaba que tenía incesantemente el sombrero en la mano, lo cual le valía severas reprimendas de Artagnan, el cual temía que gracias a este exceso de cortesía le tomaran por el criado de un hombre de poco más o menos. Sin embargo, sea que en efecto los transeúntes quedaran complacidos de la urbanidad de Planchet, sea que entonces no hubiera nadie apostado en el camino del joven, nuestros 2 viajeros llegaron a Chantilly sin el menor contratiempo y se apearon en la posada del Gran San Martín, la misma donde se detuvieron en el primer viaje. El posadero, al ver al joven con un lacayo y 2 caballos de silla, se acercó respetuosamente hasta el umbral de la puerta. Ahora bien, como ya llevaban dadas 11 leguas, Artagnan creyó conveniente detenerse allí, estuviera o no Porthos. Por otra parte, tal vez no era prudente preguntar de buenas a primeras por el mosquetero. Resultó de estas reflexiones que Artagnan, sin hablar de su amigo, se apeó recomendando los caballos a su lacayo. Entró en una habitación destinada a recibir a los que querían estar solos y pidió al posadero una botella de su mejor vino y un almuerzo lo mejor posible, cuya demanda corroboró la excelente opinión que el posadero se había formado a primera vista del joven. Así pues, Artagnan fue servido con una prontitud admirable. El regimiento de guardia se reclutaba entre los más distinguidos caballeros del reino, y Artagnan, seguido de su lacayo y viajando con 4 magníficos caballos, no podía dejar de causar efecto a pesar de la sencillez del uniforme. El posadero quiso servirle por sí mismo y por esto Artagnan le hizo llevar 2 vasos y entabló con él la conversación siguiente. «Por mi honor, amigo», dijo Artagnan, «que le he pedido de su mejor vino y si me ha engañado en el pecado llevará la penitencia, porque como no me place beber solo, va a beber conmigo. Tome pues este vaso y bebamos».
¿Por qué brindamos para no herir ninguna susceptibilidad? Brindemos por la prosperidad de su establecimiento. Me hace demasiado honor, dijo el posadero. Se lo agradezco de todo corazón. Pero no se engañe, dijo Artagnan. Hay en mi brindis más egoísmo de lo que piensa. Solamente en los establecimientos que prosperan es uno bien recibido. En las posadas que se arruinan todo va de mala manera y el viajero es víctima de los apuros del dueño. Yo que viajo mucho, sobre todo por este camino, desearía ver ricos en todos los posaderos. En efecto, me parece que no es esta la primera vez que tengo el honor de verlo. Bah, he pasado 10 veces lo menos por Chantilly, y de estas puede que 3 o 4 me haya detenido en esta posada. Por cierto que en ella estuve hace 10 o 12 días. Iba con unos mosqueteros íntimos amigos míos. Por más señas, uno de ellos trabó disputa con un extranjero desconocido, uno que le buscó camorra. Sí, lo recuerdo muy bien. No se refiere su señoría al señor Porthos. Precisamente, ese es el nombre de mi compañero de viaje. Dígame, ¿le aconteció alguna desgracia? Su señoría ha debido advertir que no continuó el viaje. Efectivamente, nos ofreció alcanzarnos y no le volvimos a ver. Nos ha hecho el honor de permanecer aquí, dijo el posadero. ¿Cómo? Sí, señor, en esta posada estamos muy intranquilos. ¿Por qué? Por ciertos gastos que ha hecho. ¿Él los pagará? Sí, me vuelve el alma al cuerpo. Hemos arriesgado muchos anticipos y aún esta mañana decía el cirujano que si el señor Porthos no le pagaba reclamaría contra mí porque yo le había enviado a buscar. ¿Pero está herido Porthos? No puedo decirlo. ¿Cómo? Usted debe saberlo mejor que nadie. Ciertamente, pero en nuestro oficio no decimos todo lo que sabemos, sobre todo cuando se nos ha prevenido que nuestras orejas responden de nuestra lengua. ¿Puedo yo ver a Porthos? Sí, tome la escalera, suba al piso principal y llame al número 1, pero advierta que es usted. ¿Por qué? Porque de lo contrario le podría suceder algo desagradable. ¿A qué se refiere? El señor Porthos podría tomarle por alguno de la casa y en un arrebato de coraje atravesarle de una estocada o levantarle la tapa de los sesos. ¿Qué le han hecho? Le hemos pedido dinero. Ah, ya entiendo. Esa es una petición que Porthos recibe siempre muy mal cuando está sin fondos, pero yo sé que debía estarlo. Esto es lo que nosotros habíamos pensado, señor. Como la casa marcha con mucha regularidad y hacemos nuestras cuentas todas las semanas, después de 8 días le presentamos la suya, pero parece que llegamos en mala ocasión porque a la primera palabra que pronunciamos nos envió a todos los diablos. Es cierto que la víspera había jugado. ¿Había jugado? ¿Con quién? No sé, con un señor viajero a quien propuso una partida. Eso es, lo perdería todo. Hasta su caballo, señor, porque cuando el viajero iba a partir advertimos que el lacayo ensillaba el caballo del señor Porthos. Llamamos la atención al viajero y nos contestó que nos metiéramos en lo que nos interesaba y que el caballo era suyo. Entonces avisamos al señor Porthos lo que pasaba y dijo que éramos unos canallas en dudar de la palabra de un caballero y que puesto que aquel había declarado que el caballo era suyo, así debía ser en efecto. Le reconozco en ese rasgo, murmuró Artagnan. Entonces, prosiguió el posadero, le hice decir que puesto que no nos entendíamos con respecto al pago, tuviera al menos la bondad de concederme la gracia de irse a honrar la posada de mi cofrade, el dueño del Águila de Oro. Pero el señor Porthos dijo que la mía era la mejor y permanecería en ella. Esta respuesta era demasiado halagüeña para que yo insistiera sobre el particular. Me limité a rogarle que me dejara su habitación, que es la mejor de la casa, y aceptara otra más pequeña en el piso tercero.
pero me contestó que esperaba de un instante a otro a su amiga, que era una de las principales damas de la corte, y que la habitación que me hacía el honor de ocupar en mi casa no era digna de tan gran señora. No obstante, y aún conociendo la verdad de lo que decía, tuve que insistir, pero sin tomarse la molestia de discutir conmigo, cogió una pistola, la puso sobre la mesa de noche y dijo que pegaría un tiro al que le hablara de mudarse dentro o fuera de la casa, porque era una imprudencia mezclarse en una cosa que a él solo le interesaba. Desde entonces solo su criado entra en su cuarto. ¿Está aquí Mosquetón? Sí, señor. 5 días después de su marcha volvió de muy mal humor. Parece que él también tuvo algún tropiezo en su viaje. Desgraciadamente ese es más intratable que su amo y por servirle todo lo resuelve, porque pensando que se le podría negar lo que pidiera, toma lo que necesita sin pedirlo. Lo cierto es, repuso Artagnan, que siempre he visto en Mosquetón una lealtad y una inteligencia superiores. Es posible, señor, pero si yo tropezara 3 o 4 veces al año con una inteligencia y una fidelidad semejantes, quedaría arruinado. Porthos le pagará, dijo el posadero en tono de duda. Es el íntimo de una gran señora que no le dejará en el apuro por una miseria como la que le debe. Si yo osara decirle lo que creo sobre este asunto. ¿Lo que cree? Es decir, lo que sé. ¿Lo que sabe? Sin duda alguna. Veamos. Le diré que conozco a esa gran señora. ¿Usted? Yo. ¿Y cómo la conoce? Puedo fiar de su discreción. Hable y a fe de caballero no tendrá que arrepentirse. Pues bien, señor, ya sabe que la impaciencia obliga a hacer muchas cosas. ¿Qué ha hecho? Nada que no esté en mi derecho de acreedor. Adelante. El señor Porthos nos entregó una carta para esa duquesa, ordenándonos que se echara al correo. Su criado aún no estaba aquí. Como él no podía salir de su habitación, por fuerza nos había encargado sus recados. ¿Qué más? En vez de echar la carta al correo, lo cual nunca es muy seguro, aprovechamos la ocasión de que uno de mis criados tenía que ir a París y le encargamos que llevara la carta a la misma duquesa. Esto era secundar las intenciones del señor Porthos, que nos había recomendado mucho la carta, ¿no es verdad? Poco más o menos. Pues bien, ¿sabe quién es esa gran señora? No, he oído hablar de ella, Porthos, y nada más. ¿Ignora quién es esa pretendida duquesa? Repito que no la conozco. Es una vieja procuradora de Châtelet. Se llama Coquenard. Cuenta por lo menos 50 años y aún se las echa de celosa. Ya me parecía muy raro que una duquesa viviera en la calle de los Osos. ¿Y cómo sabe esto? Porque al recibir la carta montó en cólera, diciendo que el señor Porthos era un pillo que había recibido su estocada por alguna mujer. ¿Pero ha recibido una estocada? ¡Ay, Dios mío, se me escapó! Diga, ¿ha recibido una estocada? Sí, pero se me había prohibido manifestarlo. ¿Por qué? Como parece que se prometía perforar a aquel viajero con quien lo dejó en cuestión, y sucedió todo lo contrario. Y como el señor Porthos es tan orgulloso, excepto con la duquesa, a quien contó su aventura, no quiere confesar a nadie que lo que tiene es una estocada. ¿Una estocada? Y excelente. ¿Usted vio el lance? Le seguí con curiosidad, de modo que vi el combate sin que me vieran los adversarios. Cuéntelo. Oh, la cosa no tiene mucho que contar. Se pusieron en guardia. El viajero tiró una finta y partió a fondo con tal destreza que cuando el señor Porthos quiso acudir al quite, ya tenía 3 pulgadas de hierro en el pecho. Cayó de espaldas. El viajero le puso la punta de la espada en la garganta y el señor Porthos, viéndose a merced de su contrario, se dio por vencido. Entonces el otro le preguntó su nombre y sabiendo que se llamaba Porthos y no Artagnan, le ofreció el brazo. Le trajo a la posada, montó a caballo y se alejó.
Ah, buscaba a Artagnan según parece. Sin duda. ¿Y sabe qué fue de él? No he vuelto a verle. Bien, ya no ignoro lo que quería saber. ¿Dice que la habitación de Porthos es la número 1? Sí, señor, la mejor de la casa. Una habitación que ya se hubiera alquilado muchas veces. Bah, tranquilícese, dijo Artagnan riendo. Porthos le pagará con el dinero de la duquesa Coquenard. Procuradora o duquesa, si desatara los cordones de su bolsa nada me importaría, pero contestó terminantemente que estaba cansada de las exigencias y las infidelidades del señor Porthos y que no le enviaría ni un solo sueldo. ¿Y le ha dado esta contestación? No, señor, porque hubiera sabido cómo habíamos desempeñado su comisión. ¿De modo que él espera el dinero? Sí, señor. Ayer volvió a escribir. Su criado puso la carta al correo. ¿Dice que es vieja y fea? Dice Patout que no tiene nada de bonito y no baja de los 50 años. Entonces pierda cuidado que ella se enternecerá. Por otra parte, Porthos no le deberá gran cosa. ¿Cómo que no? Unas 20 pistolas sin la cuenta del médico. No se priva de nada. Ya se ve que está acostumbrado a vivir bien. Pues si su amiga le abandona, encontrará amigos que le saquen del apuro, yo se lo aseguro. Así pues, no tenga cuidado y prosiga proporcionándole lo que exija su estado. El señor me ha ofrecido no decir una palabra ni de su amiga ni de la estocada. Es cosa convenida. Me parece que me mataría. No tenga miedo. Y al decir estas palabras, Artagnan subió la escalera, dejando al posadero algo más tranquilo respecto a las dos cosas que le inquietaban, la seguridad de su crédito y la de su vida. En lo alto de la escalera, sobre la puerta más grande del corredor, estaba trazado con tinta un número 1 gigantesco. Artagnan llamó a la puerta y, previa a la invitación de pasar adelante que le hicieron desde adentro, penetró en la habitación. Porthos permanecía acostado y jugaba lanquesnet con mosquetón para entretenerse, mientras un asador con perdices daba vueltas en el fuego, y a los lados de la chimenea hervían 2 cacerolas que exhalaban un olor suculento. Sobre una mesa y sobre la cómoda había algunas botellas vacías. A la vista de su amigo, Porthos lanzó un grito de alegría, y Mosquetón, levantándose respetuosamente, le cedió su puesto para ir a echar una ojeada a las cacerolas. ¿Eres tú?, preguntó Porthos a Artagnan. Sé bienvenido y perdona si no salgo al encuentro, pero... añadió mirando a Artagnan con cierta inquietud. ¿Sabes lo que me ha sucedido? Lo ignoro. ¿Nada te ha dicho el posadero? He preguntado por ti y sabiendo que estabas aquí he subido sin detenerme. Porthos respiró. ¿Y qué te ha pasado, mi querido Porthos?, preguntó Artagnan. Que al partir a fondo sobre mi adversario, al que ya había dado 3 pinchazos y me proponía matar al cuarto, di contra una piedra y me lastimé la rodilla. ¿Es cierto? Sí, y fue una fortuna para aquel hombre a quien hubiera dejado en el sitio de no ser por eso. ¿Qué fue de él? Lo ignoro. Como ya tenía bastante, marchó sin pedir más. ¿Y a ti, amigo Artagnan, qué te ha sucedido? De modo, continuó Artagnan sin responder, ¿que ese golpe te obliga a permanecer en cama? Sí, pero dentro de algunos días estaré bien. ¿Por qué no has hecho que te lleven a París? Aquí te debes aburrir demasiado. Esa era mi intención, pero tengo que confesarte una cosa. ¿Cuál? Que como estaba tan aburrido como tú dices y tenía en el bolsillo las 75 pistolas que me diste, por distraerme hice subir a un caballero que estaba de paso y le propuse jugar a los dados. Aceptó y mis 75 pistolas pasaron a su bolsillo, sin contar que perdí también mi caballo. Pero, ¿y a ti, amigo Artagnan? No se puede ser afortunado en todo, dijo Artagnan. Ya sabes el proverbio, desgraciado en el juego, afortunado en el amor.
Tú eres bastante feliz en el amor para que el juego no te tome venganza. Pero ¿qué te importan a ti los reveses de la fortuna? ¿Acaso no tienes a tu duquesa que no podría menos de sacarte del aprieto? Para que veas, querido Artagnan, hay ocasiones en que todo sale mal. Le he escrito para que me enviara 50 luises de los que tenía absoluta necesidad en la situación en que me hallaba. ¿Y qué? Que sin duda estará en sus dominios porque no me ha contestado. ¿Es cierto? Sí, ayer le escribí una segunda carta más apremiante que la primera. Pero hablemos de ti. Confieso que empezaba a estar inquieto por tu suerte. Parece que el posadero se porta bien contigo, mi buen Porthos, dijo Artagnan señalando las cacerolas llenas y las botellas vacías. Así es, respondió Porthos. Hace ya algunos días que el muy impertinente me presentó la cuenta y los eché de aquí a la cuenta y a él. De modo que estoy en este cuarto como una especie de vencedor por derecho de conquista. De tal suerte que ya lo ves, temiendo ser atacado en mi posición de un momento a otro, estoy armado hasta los dientes. No obstante, dijo Artagnan riendo, me parece que de vez en cuando haces algunas salidas. Y señaló con el dedo las botellas y las cacerolas. Yo no, desgraciadamente, dijo Porthos. Esta maldita contusión me retiene en la cama. Pero Mosquetón bate el campo y trae víveres. Amigo Mosquetón, continuó Porthos, ya ves que nos llega refuerzo, será preciso un suplemento de provisiones. Mosquetón, dijo Artagnan, ¿querrías hacerme un servicio? ¿Cuál? Da a Planchet la receta. Yo podría hallarme sitiado y no me disgustaría disfrutar las mismas ventajas que tú proporcionas a tu amo. Por Dios, señor, dijo Mosquetón modestamente. No hay nada más fácil. Yo he sido educado en el campo y mi padre en sus momentos de ocio se dedicaba a cazar furtivo. ¿Y el resto del tiempo qué hacía? Se dedicaba a una industria que siempre me ha parecido excelente. ¿Cuál? Como en su tiempo había guerras entre hugonotes y católicos y veía a los católicos exterminar a los hugonotes y viceversa, él se había hecho una religión mixta que le permitía ser unas veces hugonote y otras católico. Se paseaba generalmente con el mosquete al hombro por detrás de los vallados que están en los caminos, y cuando veía venir a un católico, solo la religión protestante predominaba en él. Apuntaba al viajero y cuando se hallaba a 10 pasos de distancia entablaba con él una conversación que terminaba casi siempre por el abandono que el viajero hacía de su bolsa para salvar la vida. No hay que decir que cuando encontraba a un hugonote se sentía poseído de un celo católico tan grande que no comprendía cómo un cuarto de hora antes había podido abrigar dudas respecto a la superioridad de nuestra santa religión. Porque yo, señor, soy católico, pues mi padre, fiel a sus principios, hizo hugonote a mi hermano. ¿Y cómo acabó ese digno hombre?, dijo Artagnan. Del modo más desdichado, señor. Un día se encontró en un camino entre un hugonote y un católico, a quienes había sometido a su procedimiento. Le conocieron, se unieron contra él, le ahorcaron de un árbol y fueron a vanagloriarse de su crimen en una taberna del pueblo inmediato donde estábamos bebiendo mi hermano y yo. ¿Y qué hicieron?, preguntó Artagnan. ¿Les dejamos hablar?, contestó Mosquetón. Pero como al salir de la taberna tomaron dos caminos opuestos, mi hermano fue a emboscarse con el católico y yo con el protestante. 2 horas después todo estaba terminado. Los dos habíamos despachado nuestro asunto, admirando la previsión de nuestro padre, que había tomado la precaución de educarnos a cada uno en una religión diferente. Efectivamente veo que tu padre no tenía nada de tonto. ¿Y dices que en sus ratos de ocios era también cazador furtivo? Sí, señor, y él me enseñó a preparar una trampa y a colocar un lazo. Por consiguiente, cuando vi que el bribón del posadero nos daba una comida propia de chiquillos, pero que no convenía a nuestros estómagos debilitados, recordé ese oficio.
Paseando por el bosque puse algunas trampas en las encrucijadas y redes en los estanques. De suerte que, como el señor puede ver, no carecemos de perdices, ni de conejos, ni de carpas, ni de anguilas, que son alimentos ligeros y sanos, convenientes para los enfermos. «¿Pero y el vino?», preguntó Artagnan. «¿Lo suministra el posadero?». «Sí y no». «¿Qué quieres decir?». «Lo suministra, es cierto, pero ignora que tiene ese honor». «Explícate, tu conversación es muy interesante». La casualidad hizo que en mis viajes tropezara con un español que había visto muchas tierras, entre ellas las del Nuevo Mundo. «¿Qué relación tiene el Nuevo Mundo con esas botellas?», preguntó Artagnan. «Paciencia, señor, paciencia, todo llegará». «Es verdad». Aquel español tenía a su servicio un lacayo que le había acompañado en su viaje a México. Era compatriota mío y trabamos gran amistad. A los dos nos agrada la caza y él me contó cómo en las llanuras mexicanas los naturales del país cazan toda clase de animales con simples nudos corredizos que tiran con gran destreza. Al principio yo no quería creer que se llegara a ese grado de habilidad, pero tuve que rendirme a la evidencia. Mi amigo ponía una botella a 30 pasos, tiraba el lazo y la cogía siempre por el cuello. Ensayé mucho aquel ejercicio y como la naturaleza no me ha hecho torpe, hoy tiro el lazo tan bien como el primero. ¿Comprende ahora? El posadero dispone de una cueva bien surtida cuya llave no abandona, pero como esa cueva tiene una claraboya, por ella arrojo el lazo. Ahora ya conozco el rincón donde está lo bueno y allí cazo. Ve ahora el señor la relación que tiene el Nuevo Mundo con las botellas que hay aquí. Ahora, si el señor quiere probar nuestro vino, me dará su opinión». «Gracias, amigo, pero acabo de almorzar». «En tal caso», dijo Porthos, «pon la mesa, mosquetón, y mientras nosotros almorzamos, Artagnan nos dirá qué ha sido de él en los 10 días que hace que no nos vemos». «Con mucho gusto», murmuró Artagnan. Mientras Porthos y Mosquetón almorzaban con buen apetito de convalecientes y la fraternal cordialidad que establece entre los hombres la desgracia, Artagnan contó cómo Aramis hubo de quedarse en Crèvecroix a causa de una herida, Athos en Amiens luchando a brazo partido con 4 hombres que le acusaban de monedero falso, y él se había visto en la precisión de pasar sobre el cuerpo ensangrentado del conde de Wardes para poder llegar a tiempo a Inglaterra. Aquí se detuvo la confidencia de Artagnan, el cual se limitó a anunciar que a su vuelta de la Gran Bretaña había traído 4 caballos magníficos, de los cuales uno era para él y los otros para sus compañeros. Luego terminó anunciando a Porthos que el que le había sido destinado se hallaba en la cuadra de la posada. En aquel momento entró Planchet avisando a su amo que los caballos ya habían descansado y que era posible ir a dormir en Clermont. Como Artagnan permanecía ya tranquilo por la suerte de Porthos y tenía impaciencia por saber de sus otros 2 amigos, tendió la mano al enfermo y le anunció que iba a ponerse en marcha para proseguir sus investigaciones. Por lo demás, como pensaba volver por el mismo camino, si dentro de 7 u 8 días Porthos se encontraba aún en la posada del Gran San Martín, le recogería su paso. Porthos contestó que según todas las probabilidades su contusión no le permitiría levantarse hasta entonces. Además, quería permanecer en Chantilly para esperar la respuesta de la duquesa. Artagnan se la deseó pronta y favorable, y después de recomendar a Mosquetón que cuidara a su amo, satisfizo su cuenta al posadero y se puso en marcha con Planchet, ya libre de uno de los caballos de silla.